Esta historia es una continuación. Si te gustaría ver las anteriores partes, te dejo el link en la descripción, así como en la parte de arriba. Comenzamos. Sería una lucha bastante difícil, pero tenía que hacerlo por su hermana. La diferencia de nivel era bastante grande, se llevaban casi 10 niveles. A pesar de que su nivel fuera bajo, su ventaja era que le faltaba un brazo. La vida de su hermana dependía de eso, no podía rendirse, perder no era una opción. Tomando un trozo de cristal, se lo lanzó en la cabeza, aunque parecía que no le había hecho mucho daño. Enojado, el monstruo también le lanzó una piedra. Pensó que tendría una oportunidad si atacaba a su lado izquierdo, ya que había perdido un brazo, pero no sería tan fácil como parecía. En eso, se le ocurrió un plan. Puede ser que no esté en su mejor forma, pero su velocidad, poder y alcance son todos monstruosos. Si quería darle el golpe final, no podía continuar simplemente yendo por sus puntos ciegos. Tenía que crear una apertura mayor. Tendría que intentarlo. Se deslizó para esquivar su ataque. No importa cuánto lo intentara, sus ataques eran predecibles. Solo tenía un brazo para atacar. Creía que era posible evadir sus ataques. Solo debía enfocarse en ello. Además, al haber estado agitando tanto su brazo, debió haber agotado su energía. Puede que su cuerpo actual esté pudriéndose, pero aún así, él seguía siendo un humano. A diferencia de él tenía la paciencia necesaria para agotarlo. Cada vez, el monstruo se ponía más molesto. La otra arma que utilizaría, ya que perdió un brazo, podrían ser sus dientes. Estaba seguro que vendría hacia él, utilizando esos dientes si lo molestaba. Justo como lo pensó, el monstruo se acercó a él, tomando uno de sus brazos. Era doloroso, pero todo era parte del plan, ya que él era más resistente y de un nivel mucho más alto que él. No tenía más opción que apuntar a un golpe fatal. No podía ser su cerebro, ya que estaba protegido por su cráneo. Tampoco su corazón, ya que estaría protegido por su caja torácica. Esa era su oportunidad. Gracias a todo lo que hizo, el monstruo se descuidó y lo llevó directamente a su cuello, su punto débil. Finalmente lo consiguió, y en el proceso, ganó mucha experiencia, subiendo algunos niveles. No podía creerlo. Su plan en realidad había funcionado. Además, gracias a sus habilidades, él podía regenerarse. Eran habilidades realmente útiles. No tendría que preocuparse por ningún daño, siempre que no se muriera. Lamentaba que Calmea tuviera que pasar por todo eso, pero aún así, estaba agradecido con ella. En ese momento se dio cuenta que no lo estaba subestimando, simplemente estaba preocupada por él, una persona que estaba aferrada a volverse un aventurero, aunque ni siquiera podía protegerse a sí mismo. Caminó con ella un poco, buscaba llevarla a un lugar más seguro. Si no hacía nada, creía que Calmea tal vez podría pensar en regresar al interior de la mazmorra, y no quería que eso volviera a pasar. ¿Qué podría hacer para que se quedara afuera? Se dio cuenta de que había algo en el piso. Era la espada que él mismo arrojó. Cambiamos de escena. Escuchamos el ruido de un monstruo. Los aventureros que estaban por el lugar se dieron cuenta de él. Dirigiéndose a la fuente, se dieron cuenta de que había un monstruo cerca de una chica. Debían darse prisa. Trataron de darle, pero el monstruo, que era Chrome, había logrado esquivar sus ataques. Calmea estaba despertando. Se dio cuenta de los dos aventureros que estaban ahí, y les preguntó en dónde se encontraba. Ellos le dijeron que estaba inconsciente y que estaba siendo atacada por un ghoul. Desconcertada, no sabía qué había pasado. ¿Dónde estaba ese ogro que le estaba atacando? Aunque también sentía que era extraño. Hace unos momentos, ella tuvo la sensación de que alguien la había rescatado y la estaba cargando. Un sentimiento muy nostálgico, aunque eso habría sido imposible. Además, se dio cuenta de que tenía una espada. ¿Cómo podía ser eso posible? Esa era la espada de su hermano. Grabado en ella, había un mensaje. Le decía que él volvería y que solo tendría que esperar. Leer esas palabras la hizo sentir muy tranquila. Estaba aliviada de que su hermano estuviera bien. Se despedía de su hermana y esperaba volver a verla, pero en ese momento debía concentrarse en evolucionar. En su estado actual, solo necesitaba 2 niveles más antes de que pudiera evolucionar de nuevo. Esperaba que en ese momento se vería más como un humano. Debía centrar toda su atención en cazar monstruos. Esta vez, estaba detrás de unos monstruos tipo pesadilla. Los logró derrotar y ganó unos cuantos puntos, y como no tenía otra opción, debía comérselos. A diferencia del primer monstruo, ese sabía aún peor. Sus tentáculos tenían un sabor parecido al caucho, y su piel era tan dura como el metal. Sus entrañas no eran mejores, sentía como si estuvieran podridas.
Recordó que él había sido asesinado por esas cosas. Se preguntaba si también comían humanos. Odiaba no poder detener su impulso de querer comerse esas cosas. Nunca se imaginó que él sería del tipo de personas que se comerían esas cosas después de haber sido abrumado por ellas. Aún le traía malos recuerdos. Los monstruos normales nunca desafían a los más fuertes, ya que los humanos no pueden quedarse en la mazmorra durante mucho tiempo. Creía que había conseguido el nivel 18 muy rápido. Creía que poco a poco se convertiría más en un humano, basándose en su anterior evolución. Tal vez incluso podría ser capaz de entrar al pueblo después de su siguiente evolución, aunque era inútil preocuparse, ya que no podía hacer realmente nada para cambiarlo. Puede que solo sean 2 niveles, pero aunque fueran tan pocos, tal vez podrían tomarle mucho tiempo. No podía esperar un gran aumento de nivel, a menos que peleara con monstruos más fuertes que él, pero no le gustaría pelear con algo tan fuerte como un ogro de nuevo. Sin importar cuántas vidas tenga, eso seguiría sin ser suficiente. Mientras pensaba, alguien se estaba acercando a él. Él aún no se daba cuenta, seguía sumergido en sus pensamientos. Maldición, eso estuvo cerca. No supo ni cómo logró esquivarlo. Ese poder era demasiado loco. Se preguntaba qué nivel sería. Era una gárgola de nivel 21. No podía creerlo. Esa cosa se acercaba rápidamente a él. No se suponía que los monstruos superiores a nivel 20 estuvieran por ahí. La gárgola continuaba con sus ataques. Ese ataque era peligroso. Lo estaba quemando. Se dio cuenta de su movimiento. La gárgola planeaba atacarlo después de distraerlo. Logró hacerle daño. Apenas logró esquivar la espada. El codazo que le dio fue inesperadamente poderoso. Era un monstruo bastante inteligente. Escupía las llamas para cegarlo, y luego de eso, volaba hacia él, aprovechando de que no podía escucharlo. La vez que se enfrentó contra el ogro, pudo ganar, ya que Calmea le cortó un brazo. Su nivel había aumentado, pero no tenía ninguna oportunidad si trataba de ganarle a esa cosa. Era demasiado rápido. Logró darle un golpe. Se dio cuenta de que sus ataques no le hacían nada de daño. Su nivel y su habilidad eran demasiado altos. No había oportunidad de que él pudiera ganarle. Llegó hasta un acantilado. La gárgola estaba por lanzarle su aliento. Parecía no tener escapatoria. La gárgola se lanzó contra él, pero no logró golpearlo. Parecía estar desconcertada. Ya me mostraste esa técnica una vez, pero no serás capaz de acorralarme, ya que yo conozco este terreno. Nunca debes de subestimar a alguien que vive aquí. Pensaba estrellarlo directamente contra el piso. De alguna forma logró conseguirlo. Subió hasta el nivel 20. Tuvo mucha suerte de encontrarse en ese lugar. No había forma de que pudiera ganarle en una pelea normal. Espera, ¿nivel 20? Eso significa que había alcanzado las condiciones para su evolución. Finalmente lo había conseguido. Fue un oponente inesperadamente fuerte, pero gracias a eso, logró alcanzar su objetivo. La primera cosa que quiere hacer después de evolucionar es revisar su apariencia. Deseaba parecerse más a un humano. Ese era su momento. Logró evolucionar a un cambiaformas, una criatura bastante extraña. Estas eran sus nuevas estadísticas, así que de repente me convertí en algo mucho más grande. ¿Qué es esto? ¿Una máscara? No puedo quitármela de encima, aunque ese era un monstruo de un rango más alto que un ghoul. Se decía que la evolución llevaba al monstruo cerca de su poder ideal. Yo deseaba volver a ser un humano, pero esta cosa es absoluta y completamente un monstruo, no importa cómo lo mires. El cambiaformas es un monstruo no muerto que imitaba la forma de un ser viviente para atacarlo. Se decía que aquellos que veían su verdadera forma nunca regresaban con vida. Al parecer era un monstruo más aterrador que un ghoul. ¿Imita las formas de un ser vivo? Tenía curiosidad por esa habilidad. Sus estadísticas eran más altas que las de un ghoul. Un monstruo de rango C era algo muy peligroso. Los aventureros de clase media tenían mucho cuidado con ellos. Eran monstruos muy difíciles de derrotar. El ogro con quien se topó antes era uno de ellos, aunque lo que más le interesaba era su nueva habilidad de disfraz. Se preguntaba si podría convertirlo en humano. Decidió poner la prueba. La máscara que traía puesta se puso a flotar. Una luz envolvió todo su cuerpo. Era impresionante. Se veía exactamente como solía ser antes. También se dio cuenta de que su voz estaba regresando. Era un poco ronca, pero funcionaba. Estaba muy emocionado. Creía que podría pasar por un humano si solo escondía un poco su cara. A pesar de eso, tenía una sensación como si su poder fuera drenado. Investigando más sobre la habilidad, se dio cuenta de que esa habilidad consumía constantemente mana. Eso era una pena. En ese momento, el nivel de mana máximo que tenía era de 26.
Eso significaba que podía transformarse durante más o menos 4 horas. Sería bastante difícil si tratara de vivir en la ciudad de esa forma, pero aún había esperanza. Solo tenía que aumentar sus puntos de mana. Además, esperaba que su siguiente evolución lo ayudara. Debía continuar subiendo de nivel. Un sonido se estaba aproximando. Cada vez se hacía más fuerte. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso es un terremoto? Una roca estuvo a punto de aplastarlo, pero se dio cuenta a tiempo. Al fin se habían calmado las cosas. ¿Qué pudo haber sido eso? ¿Acaso fue un desastre en la mazmorra? Según su conocimiento, decían que en lo más profundo de la tierra yacía el cadáver de un monstruo gigantesco. El espacio peculiar era provocado por el mana maligno que salía del cadáver, y ese cadáver estaba en esa mazmorra. Si se le dejaba solo y se le permitía acumular el mana durante mucho tiempo, el resultado era una explosión de un fenómeno sobrenatural. Eso era lo que es un desastre en la mazmorra. ¿Acaso estaban los monstruos de rango C apareciendo por aquí como una señal de eso? No podía sacar conclusiones, solo habían sido unos cuantos casos. Eso sería demasiado precipitado. De repente, una gárgola apareció frente a él. Parece que no es tan precipitado como pensaba. En verdad estaba sucediendo algo. Ya no podía atacar ya que ya no tenía garras. Tendría que valerse de cualquier cosa que encontrara. No le había hecho ningún daño. Mientras se encontrara en su forma humana, no tenía mucha fuerza. La gárgola continuaba atacando. Al igual que la anterior, ella tenía los mismos ataques. Lo que no se esperaba era que Chrome lo esperaba con su verdadera forma. Parecía estar sorprendida. Ya sabía que pensabas atacarme de esa manera. Maldita piedra insoportable. Utilizando solo sus puños logró partirle la cabeza. Ganó una buena cantidad de experiencia. Tuvo suerte de poder atravesar las flamas gracias a su habilidad de regeneración, pero estaba sorprendido de que tuviera tanta fuerza. La gárgola que hasta hace unos momentos lo mantenía corriendo por su vida, fue derrotada de un solo golpe. Creía que tal vez ahora podría derrotar incluso un ogro. Los monstruos eran fuertes, pero su mayor debilidad era su falta de inteligencia. Él carecía de esa debilidad. Además, tenía resistencia al mana de la mazmorra, y no se sentía cansado. Quizás esté más cerca de mi siguiente evolución de lo que pensaba. Se aliviaba de ya no tener que preocuparse por las gárgolas que vinieran por él, como si sus palabras las hubieran invocado. Una horda de gárgolas aparecieron. Habló demasiado rápido. Ese número aún era demasiado para él. Para su suerte, ellos se habían ido. Viendo cómo aparecían los monstruos, se dio cuenta de que la tasa de aparición había incrementado drásticamente. Indudablemente, algo debía estar pasando. Cada vez era más consciente de que esa nueva forma era más fuerte en comparación de su anterior evolución. Incluso las pequeñas heridas no eran ningún problema, pues tenía su habilidad de regeneración. Tenía excelentes habilidades físicas, garras, colmillos, resistencia física, además de múltiples habilidades. Su siguiente evolución era hasta el nivel 50. Era extraño que aparecieran tantos monstruos de rango C por ese lugar. Se suponía que solo debían haber de rango D, pero debido al desastre de la mazmorra, estaban apareciendo muchos monstruos de rango más altos, y la única forma de detener el desastre de la mazmorra era derrotando al corazón de la mazmorra. El jefe era demasiado problemático. No tenía idea de qué podría pasar si el desastre continuaba. Repentinamente, unos ruidos provenían de lo profundo del túnel. ¿Qué estaba sucediendo? Habían huellas en el lugar. ¿Monstruos? No, esas deben ser de humanos. Con ese terremoto de antes y todas las gárgolas alrededor, estoy seguro de que un desastre de mazmorra se aproxima. Él era Frank, un aventurero de nivel 20. ¡Qué horrible momento! Supongo que tenemos que regresar al gremio a reportarlo. Él era Guido, un aventurero de nivel 19. ¿Qué estás diciendo, Guido? Debemos derrotar al jefe antes de que haya víctimas. Ella era Shelly, una aventurera de nivel 18. Maldición, metí la pata. Debía haber huido. Sus niveles eran más altos que los aventureros que estaban con Calmea. Estaría en un gran problema si llegara a toparse con ellos. Estaban discutiendo sobre si hacer lo que decía Shelly. Guido estaba en desacuerdo. No creía que debían meterse en un peligro tan enorme. Frank le dijo que los desastres de mazmorra se salían de las manos mientras más tiempo pasaba. Sin ninguna duda ellos tenían una buena oportunidad, ya que lo descubrieron en una etapa temprana. Entonces, ¿estás diciendo que debemos pelear también? ¿Acaso no estás siendo muy ingenuo? Si hay un desastre de mazmorra, el jefe elevará su nivel y cambiará de forma. Sería completamente imprudente si desafiáramos al amo de la mazmorra sin tener información alguna. ¿Y eso qué importa? Estoy seguro que podrás vender la piedra mágica del jefe por una fortuna. Eres demasiado. Además,
Si esta área se convierte en un nido de monstruos, eso tendrá un gran impacto negativo en el comercio, y el daño sería mucho mayor de lo que tú crees. No son solo los monstruos. Seguramente, si esto continúa, va a haber mucho desempleo y hambruna. Nosotros somos aventureros. Afrontar el desafío para defender a la gente de la ciudad. Eso es lo que hacemos, ¿cierto? Las palabras de ese aventurero le recordaron lo que pasó con su familia. Recuerdos bastante amargos. Aún así, yo no veo la necesidad de tomar semejante riesgo. Tú sabes que fue un desastre de mazmorra, el que fue la causa principal de que la ciudad natal de Shelly cayera en la ruina. Al parecer lo que le pasó a esa chica era muy similar a lo que le pasó a él. No, supongo que su caso fue peor, ya que mi ciudad fue reconstruida. Ya que el riesgo es bastante elevado, no puedo obligarlos a hacer algo. Regresar y asegurarse de que los demás lo sepan también es un deber importante. Guido se dio cuenta de la presencia de Chrome, disparando una flecha en su dirección, flecha que estuvo a punto de darle. Se estuvo ocultando, pero aún así, ellos lograron encontrarlo. Su habilidad, el ojo de Artemisa, le indicó que algo estaba pasando. Sería peligroso si intentara huir, no tenía otra opción más que intentarlo. Te daremos 3 segundos. Sal de ahí si entiendes. La cuenta atrás estaba terminando. Todos estaban preparando sus armas. No tenía más opción. Disfraz. Tranquilos. Soy solo un aventurero. Oh, un humano. Lamento eso. Entonces, ¿por qué andabas a escondidas? Bueno, no sabía si ustedes eran aventureros o bandidos. E incluso aunque no fueran bandidos, encontrarme con alguien adentro de la mazmorra por lo general únicamente conducía a problemas. ¿Qué tipo más raro? Y está mucho más alerta de lo que él debería estar. Pero más que eso, su presencia se siente siniestra. Había algo extraño en él. ¿Acaso debería dispararle? Él está en harapos y desconfía tanto de nosotros. Aún así, no parece tratarse de un aventurero normal. Pensaba que tal vez sería capaz de engañarlos en su forma humana. Sin embargo, la situación parecía no haber mejorado. Hasta aquí el resumen. Si te gustaría una continuación, comenta la palabra no muerto. De esa manera apoyas al canal. Hasta pronto.